Seguimos aquí en Voces del Elqui y volvió nuestra amiga que se había ido, Glinda Pereira. Pero estaba más que justificada. Sí, ¿Cómo estaba? no, Habíamos echado de menos. Sí, en realidad, bueno, la salud de mi compañero Víctor Hugo Rojas, ¿cierto? Aquí le mandamos mucho cariño y mucha fuerza, sí, para que salga adelante. Agradecer gente del Durano, de Lourdes, de Peralillo, quien ha mantenido la oración para que él se recupere. He estado rezando hasta el rosario con las familias antiguas, así que bien, estuvo en un proceso grave, pero yo siento... Pero va saliendo adelante. Sí. Él es un hombre fuerte. Exactamente. Va a salir adelante. Fuerte, sí. Dios mediante. Dios mediante, exactamente. Glindita, ¿a quién nos trajo el día de hoy? Uy, mire, es tan importante porque nos van a hablar de algo que es una verdadera novedad para nuestro colegio. ¿El Rincón de la Calma? El Rincón de la Calma. ¿De qué se trata Me eso? Me refiero... voy a presentar primero la... Ya, perfecto, y de ahí nos cuenta. Sí. Bueno, está Carol Postigo Cortés. Ella es fonoaudióloga de profesión, titulada de la Universidad de Valparaíso. Tiene un diplomado en vocología de la Universidad de Chile, diplomada en fonoaudiología geriátrica de la Universidad de Valparaíso. También es una diplomada en Hatha Yoga Inbound y yoga infantil de la escuela Branadam. Tiene una experiencia pasante en Rishikesh y Mysore. Ella estuvo en la India en Hatha Yoga y también ha sido voluntaria en la escuela rural en la India. Así que yo estoy fascinada presentándola en realidad. Tiene una experiencia como docente de la Universidad de Valparaíso y la Universidad Viña del Mar en diversos campos clínicos de la salud y educativos. Trabajó en la Oficina de la Infancia de la Municipalidad de Valparaíso y la Oficina de Personas Mayores. Bueno, también tiene una experiencia como instructora de yoga en Valparaíso y Vicuña y como profesora de Hatha Yoga y yoga infantil. Bueno, es un orgullo tenerte aquí, Carol. Además que ella va a ser mamita, ya tiene 3 meses. ¿Cuántos meses? 3 meses. 3 meses de embarazo. Bien, qué maravilla. ¿Ya? ¿Y quién la acompaña? La acompaña aquí nuestra querida psicóloga del PIE, la señorita Natalia Carolina Cortés Torres, psicóloga de profesión. Bueno, ya lleva ella 9 años de desempeño en el ámbito educacional, diplomada en la promoción del buen trato y la violencia en la Escuela Pontificia Universidad Católica de Chile, diplomada en Psicología de la Emergencia en la Universidad Adolfo Ibáñez. Bueno, y se desempeña en la actualidad como coordinadora del programa de integración escolar del Liceo Bicentenario de Excelencia, Colegio Antonio Varas. Conocido como PIE. Como PIE, exactamente. Bueno, ella se encuentra haciendo y generando apoyo en un staff de profesionales como profesores de la educación diferencial, fonoaudiología, psicopedagogas y psicólogas. ¿Cuál es la finalidad? Bueno, aportar en lo que requieran nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales. ¿Para qué? Para poder fortalecer el proceso de aprendizaje de los niños y las niñas. Bienvenida a nuestro programa Voces de Elqui. Muchas gracias. En el caso de nuestra psicóloga, ella ya ha estado en otras oportunidades. Sí, ¿Esta es la segunda o tercera vez? La tercera oportunidad. Mire, sí. ¿En menos de un año? ¿En menos de un año? En menos de un año, mire, sí. Qué maravilla, la vamos a nombrar la entrevistada estrella. Pero en el caso suyo, Carol, ¿usted es primera vez que viene? Sí, bueno, muy buenas tardes a todas y todos quienes nos están escuchando. Sí, es la primera vez que tengo el agrado de ser invitada a este programa, así que estoy muy contenta y feliz. Vamos al grano. ¿En qué consiste el Rincón de la Calma? Aunque su nombre dice bastante, pero un poco para contextualizarle a nuestros auditores. Bueno, el Rincón de la Calma es un proyecto impulsado por la profesora Maite Díaz, que a finales del año pasado ella decidió utilizar un espacio en el colegio que está al aire libre, ¿cierto?, para que los chicos y chicas que sufrían de algunas desregulaciones emocionales pudieran tener un lugar donde se pudieran calmar, se pudieran regular, ¿cierto? Todo esto asociado a la naturaleza, al color verde, que eso desde la psicología es un factor súper importante porque nos ayuda a equilibrarnos emocionalmente, y también hay muchos estudios que nos dicen que este color verde baja y disminuye significativamente todos los niveles ansiosos de los niños y de las niñas que se encuentran en un estado ansioso. Así que este proyecto es muy importante, yo creo que uno de los más prometedores, ¿cierto? Porque
Desde que empezó la pandemia, ¿cierto? Hemos tenido muchos estudiantes que han tenido desregulaciones emocionales, que han aparecido, ¿cierto?, las crisis de angustia, ¿cierto? Entonces es súper importante contar con este espacio y sobre todo que un espacio al aire libre, porque la mayoría de los recintos educacionales los tienen en un lugar que es bajo 4 paredes, ¿cierto? Entonces el tener contacto con la naturaleza, el ver los árboles, ¿cierto? Esto ya armoniza mucho más la situación y ayuda a los estudiantes que en un menor tiempo puedan regularizarse. Un detalle, yo sé que forma parte de la terminología o del tecnicismo, una desregulación. ¿Qué se entiende por ello? Una desregulación, está muy popular este tema hoy en día porque se considera cuando un estudiante siente distintas sintomatologías. ¿A qué me refiero? Puede ser síntomas ansiosos que se asocia a movimientos de pie, ¿cierto? Movimientos estereotipados en las manos, temblor en todo el cuerpo, dolor de cabeza, sudoración de manos, ¿ya? Y la desregulación está muy asociado también a los estudiantes que poseen el diagnóstico y la condición del espectro autista. ¿Ya? Entonces, ¿ahí entra quizás la fonoaudióloga? Ahí Carol también tiene mucha información relevante y ella es muy experta en el ámbito de los estudiantes y los niños que tienen la condición del espectro autista. Sí, bueno, desde este año, desde el año pasado, se han integrado bastantes niñas y niños que están dentro de la condición del espectro autista. Por lo tanto, se hace súper necesario la creación de estos espacios porque, claro, yo en realidad esto que vamos a conversar que yo hice acerca del yoga y todo es más en el parvulario, pero resulta que después estos chiquitos pasan a la básica. ¿Sí? Okay. Y de hecho muchos de los estudiantes que teníamos el año pasado en parvulario ahora ya están en primero básico. Entonces la existencia de este espacio va a ser de mucha ayuda para que ellos puedan tener este espacio y que lo reconozcan también como un espacio seguro para ir en los momentos en los que están más desregulados de forma emocional o sensorial. Exacto. Don Enrique, me voy a saltar quizá un poco el protocolo y le voy a hacer una pregunta a usted. Un poco raro porque usted entrevista y no responde, pero yo lo vi particularmente interesado años atrás, justamente por sacar el pie adelante. ¿Quién lo motivó a sacar este programa? Hace 8 años, cuando asumo como sostenedor del Colegio Antonio Varas, sostenedor a veces el término que uno se pierde, pero es como el administrador, la persona que ve los recursos humanos, recursos técnicos o físicos. Dentro de mis propósitos iniciales fue justamente implementar el PIE, el Programa de Integración Escolar. Estaba dentro de mi idea. Lo que pasa es que cuando yo lo propuse al equipo directivo de aquella época hubo una cierta resistencia porque la cultura organizacional de ese momento no lo permitía. Yo sé que la sociedad iba encaminada hacia eso, lo mismo que pasaba con la gratuidad. Porque hago el parangón o la analogía con la gratuidad porque no, básicamente porque la gratuidad en ese momento, estaba hablando del 2014, 2015 más o menos, por los eslogan que habían de la educación gratis, de calidad, ¿se acuerdan de eso? El fin del lucro, todo ese asunto. La gente en el Colegio Antonio Varas, lo menos, que era un particular subvencionado con financiamiento compartido, es decir, a la familia aportaban dinero ahí económico, había una alta morosidad. Entonces, como se instaló este concepto de la gratuidad en los colegios, cuando yo asumí ya en ese minuto, dentro de mis propósitos, dije, mejor saquemos esto de la gratuidad, porque la gente hay una alta morosidad, hoy día hay otro concepto de lo que es la educación, y de ese momento... Un 70% de vulnerabilidad también. Sí, el colegio tiene 70% de vulnerabilidad, pero yo iba por la gratuidad, yo estoy hablando de conceptos culturales que están en ese minuto social, instalados en la sociedad. Entonces, hablando del primero de la gratuidad, que tuve que eliminarla. Y por eso, de ese minuto, cuando yo asumo, el colegio pasa a ser gratuito. El Colegio Antonio Varas pasó a ser gratuito. Y allí, dentro de esos propósitos, como dije, está el tema de la inclusión. Porque también estaba la ley de inclusión escolar, la 20.845, que está de alguna forma dando los cimientos de la inclusión en la sala de clase, con un equipo multidisciplinario. A pesar que el PIE viene de muchos años, pero en el colegio no estaba eso instalado porque, insisto, la cultura organizacional no estaba para ese momento.
Y bueno, con el tiempo la exigencia un poco, la misma sociedad, la misma educación se fue dando para que esto ya definitivamente se instalara. Y cuando se asume la nueva dirección, desde el punto de vista del nuevo director del colegio, yo le dije, mire, director, yo lo que quiero dentro de mis propósitos para el año 2023, exacto, 2023, que cuando asumió él, el momento que asumió él, le dije, quiero el programa de integración escolar, veamos la forma de integrar. Yo sé que estuvimos contra el tiempo, en los plazos así como ya al límite de la postulación, hicieron un esfuerzo increíble, un trabajo muy profesional y lo lograron finalmente dentro de los plazos legales que el Ministerio de Educación pone para este tipo de postulaciones y bueno, finalmente lo conseguimos. Fue un trabajo muy arduo las últimas semanas antes que finalizara el plazo de postulación. Entonces, finalmente lo logramos. Y eso permitió, con esta aprobación del programa de integración escolar, primero contratar más profesionales, más recursos económicos y obviamente habiendo más recursos, obviamente hay mayores herramientas para trabajar. Y bueno, estamos en eso. Hoy día la sociedad, el término inclusión ya es parte de nuestro vocabulario, es decir, en los colegios sobre todo. O sea, exacto. Hoy día no podemos, o sea, incluso ni legalmente, pero ni éticamente podemos nosotros hacer separaciones o distinciones de un alumno a otro. Ya sabemos hoy día que hay una serie de ritmos de aprendizaje, somos todos distintos y por lo tanto tenemos que incluir. Y para ello tenemos que contratar profesionales ad hoc para que ellos también hagan esa tarea de reconocer las diferencias por un lado y cómo armonizar esas diferencias para que haya una mejor convivencia y los mejores aprendizajes según los ritmos de aprendizaje de cada ser humano. Cuando hablamos de nuevos profesionales, psicólogo, fonoaudiólogo, asistente social, kinesiólogo. Pero en este caso kinesiólogo no hay, pero sí pueden haber, dependiendo un poco de la necesidad que surja en el momento. Pero en el caso de Natalia, ella fue contratada primero como psicóloga del equipo de convivencia escolar y después se hizo cargo de alguna forma como coordinadora del equipo de PIE. Y de allí habían profesionales, lo que pasa es que el colegio sí estaba trabajando, lo que pasa es que no estaba formalizado. Sí teníamos fonoaudiólogos, sí teníamos psicopedagogos, educador diferencial, había un equipo y estábamos muy avanzados en ese aspecto, pero no estaba con el título de programa de integración escolar donde hay recursos distintos, hay recursos nuevos. Y allí permitió trasladar a ese conjunto de profesionales que ya estaban trabajando en distintos niveles en básica, lo sumamos al equipo y además contratamos a otros profesionales y sumamos a otros profesionales de equipo de integración escolar. Así fue un poco la historia para aclararlo a quienes están interesados escuchando voces de él que en este minuto. Pero eso es parte de hoy día la sociedad. La inclusión escolar es parte de la educación. Yo antes de preguntarle a la señorita Carol sobre su experiencia en la India, yo quiero hacer una pregunta igual a la profesora Glinda. Yo sé que usted lidera un programa distinto que es el de convivencia escolar del colegio, pero yo creo que el Rincón de la Calma igual les puede ayudar, tiene cierta vinculación, ¿o estoy equivocado? No, usted no está para nada equivocado, amigo mío, porque nosotros también tenemos que ver con la desregulación emocional. Nosotros trabajamos con contención emocional, ¿ya? El equipo de convivencia escolar. Entonces, de una u otra manera, tenemos que buscar la manera de trabajar con el estudiante, hacer una contención minimizada en el tiempo, porque a veces se sobrepasan, ¿ya? Quizás por tantas razones, querer estar fuera de la sala de clase, mucha direccionalidad por ese lado que le da el estudiante. Entonces, ese espacio es un indicador donde conversa el alumno, podemos tener información de muchos datos, por ejemplo, de vulneración también, y lo volvemos al aula, lo recuperamos y lo volvemos al aula. El equipo de convivencia, recuerden que también tiene su psicólogo, psicóloga, en este caso psicóloga, en donde tenemos que hacer... Primero tuvimos, a partir de la pandemia, una desregulación que iba con la parte emocional más fuerte, que era la agresividad, la ira, el no manejo. Estuvimos muy encerrados, por lo tanto el hacinamiento nos jugó en contra, más aún en los niños, las niñas y adolescentes. Luego también aparece, ¿cierto?, la ideación suicida como un complemento de vivencia, de existencia, en donde se tuvo que trabajar en la edad de lo que llamamos, ¿cierto?, la preadolescencia y la adolescencia, porque el puber ya es un concepto que está prácticamente pasado de moda. Y frente a ello, convivencia trabaja en esto que llamamos, en estos espacios,
Recuerden que una vez lo conversamos acá también en Voces de Elqui, el tema de un invernadero. También estuvo presente nuestra psicóloga, que era parte de convivencia, la señorita Natalia, porque ella lo dijo en la presentación. Las áreas verdes, el volver al niño a la naturaleza, el tocar la tierra, el pisar la tierra, ¿cierto?, hace este acercamiento. Y el niño que está sobredimensionado en lo emocional porque no sabe, imagínate, ni un adulto no sabe regularse, imagínate un niño, aprende. ¿Y cómo aprende? En lo natural. Don Enrique tuvo la deferencia de mostrarme el lugar, me invitó a conocerlo y la verdad que dan ganas de quedarse ahí en ese espacio por sécula seculorum, por siempre, porque en el fondo es un espacio, un lugar muy acogedor. En ese sentido, señorita Natalia, ¿cómo fue pensado, cómo fue ideado? Bueno, usted ya describió el verde, la naturaleza, sí, pero tienen cosas didácticas también. Exactamente, a eso me quería referir. Mire, la profesora Maite se acercó a finales del año pasado y desde nuestra área ella nos solicitó apoyo en cómo podíamos implementar este espacio. Ya, entonces se diseñó distintas formas de cómo podíamos distribuir los distintos elementos que el colegio facilitó y comentar también que este espacio cuenta con puff, ya, para relajarse, reposeras, ¿cierto? Cuenta con un mini comedor, ¿cierto? Sí. Para poder conversar frente a frente, lo cual hace que las conversaciones se distiendan mucho más y los niños entren en confianza, ¿ya? Y también el colegio lo implementó con un baúl que cuenta con muchos recursos sensoriales, ¿cierto? Que también nos ayudan a mitigar, ¿cierto?, los efectos de la sintomatología ansiosa. Cuenta, por ejemplo, para disminuir la aceleración de la respiración, cuenta con un kit de burbujas, que eso es súper importante, que a los niños, aparte de distraerlo y de sacarlo del foco en sí de la crisis, los ayuda a mejorar la respiración. Hay pelotitas antiestrés, hay instrumentos musicales, ¿cierto? Hay infinidad, hay incluso audífonos que repelen el sonido. Cancelación de ruido. Exacto. Entonces hay mucha indumentaria que a nosotros nos permite y nos ayuda a entregar mejores estrategias para que los niños logren regularse emocionalmente, ¿ya? Y así también me sumo a las palabras que mencionaba la profesora Glinda, ha sido un trabajo en conjunto, no solamente lo ocupan los profesionales del PIE, sino que la psicóloga, hay profesores también que realizan contención, entonces es como un trabajo mancomunado con todo el colegio para poder generar este apoyo frente a la necesidad que ha surgido durante el último tiempo. Señorita Carol, perdón, don Enrique, usted quería preguntar, pero yo le quería hacer una consulta chiquitita nomás. Usted que tiene la experiencia de haber estado en el extranjero, conocer culturas muy distintas, esto, bueno, del yoga, que puede servir como un complemento, ¿ayuda? ¿Es efectivo? ¿Es factible combinar técnicas distintas? Claro, con respecto a lo que estábamos conversando de la desregulación, el término desregulación, en este caso hay que tener en consideración que no solamente existe la desregulación emocional, sino que está lo que tiene que ver con la regulación de la parte sensorial, que es lo que más está vinculado a los chiquitos que están dentro de la condición del espectro autista, que a veces no es que estén desregulados emocionalmente, como que tengan una pena, ansiedad o frustración, sino que necesitan otro tipo de estímulos táctiles, ya sean, lo más conocido, ¿cierto?, es el tema del ruido, que a veces les molesta. Eso no quiere decir que tiene una desregulación emocional, que tenga pena, sino que es algo físico que le está molestando. Entonces, el entorno factor, puede ser la ropa, puede ser un olor, pueden ser distintos sentidos que se pueden ver afectados. Entonces, es por eso que este espacio es tan importante, porque no solamente nos está ayudando al tema de la desregulación emocional, que puede estar en todos los niños del colegio, ¿cierto? Y aquí está todo lo que tiene que ver con el área de la profesora Glinde, que están en su área, sino que también con esta otra área que son distintas, ¿no? ¿Se entiende la diferencia? Una cosa es emocional y otra cosa es sensorial. Así que de ahí viene como la riqueza de esto. Y bueno, lo que me estaba preguntando acerca del yoga, yo, he estado 2 temporadas en India, y en ese tiempo he tenido la experiencia de trabajar con niños y adolescentes de una escuela rural que queda en Brindavan. Brindavan es una localidad bien pequeñita de India.
como quien diría, como Dieguitas, no sé, así bien, es una localidad que no es de mucha población, y ahí hay una escuela rural que con unos amigos estamos levantando y seguimos convocando a personas para que este lugar funcione. Y también estuve en Rishikesh, Rishikesh es como la cuna del yoga en India. Y ahí tuve la experiencia de ver las clases que hacían de yoga como a la población infantil de una escuela que sí era mucho más formal, ¿sí? Y en ambos casos se mezclaba, la cultura hindú es súper estricta, más allá de quizás lo que se puede pensar de repente como que es un poco más místico, pero la infancia es súper estricta, es como bien marcada en cuanto a los valores y a la disciplina en sí. Entonces, desde a temprana edad se puede ver cómo se implementan estrategias de yoga, como lo conocemos más en Occidente, y también allá obviamente la palabra yoga de hecho no tiene nada que ver con algo físico, como acá que se asocia a las posturas o a las asanas, sino que tiene que ver netamente con valores, con el control de la respiración, con la autorregulación a través de ese ámbito, y cómo llevamos esos valores al quehacer diario. Entonces, bajo ese punto de vista, también hemos intentado el año pasado, cuando realizamos las clases de yoga en el parvulario, como desde esa temprana edad ir incorporando cómo podemos mezclar los valores con el quehacer diario de los niños, ¿sí? Y cómo pueden utilizar las mismas herramientas del yoga para su día, y en este caso, por ejemplo, podemos enseñar técnicas de respiración, que en algún momento ellos la pueden utilizar para autorregularse. ¿Y cómo fue la experiencia cortito de ahí en el parvulario? Esto surgió como una idea con las educadoras de implementar, y comenzamos, hicimos como 4 meses, que fue como el segundo semestre, de clases de yoga en pre-kinder y kinder, y luego eso derivó en una muestra que hicimos en el colegio. ¿Los niños cómo respondieron? Respondieron súper bien. La instancia constaba de una parte inicial que era más lúdica, donde veíamos esto más de los valores, ¿cierto? Siempre intentábamos hacer un vínculo a veces con una historia, con distintos aspectos, y luego trabajamos para aprendernos esto que mostramos en la presentación del párvulo a fin de año. Perfecto. Don Enrique. Sí, bueno, estamos aquí en Voces del Elqui conversando con la psicóloga señorita Natalia Cortés y también con la fonoaudióloga Carol Postigo del Colegio Antonio Varas, parte integrante del equipo de convivencia, del equipo de PIE, Programa de Integración Escolar. Y también estamos conversando con el tema, así como un poco de resumen. Pasa que es súper importante, recién Javier me decía el tema de por qué se instaló el equipo PIE en el colegio, y también lo hemos conversado en otra oportunidad, el equipo de convivencia escolar. Lo que pasa es que los dos se complementan finalmente, porque hay algunos que son como participan o están atendidos por el PIE y también atendidos eventualmente por el equipo de convivencia escolar, y cada uno tiene como sus propósitos. En el caso, por ejemplo, del equipo de convivencia escolar, también trabaja siempre en base a planes de protocolo, de cómo forma de actuar el colegio, y en la eventualidad que ocurra algún aspecto que, por ejemplo, decante en una mala convivencia entre 2 estudiantes o más estudiantes, ahí tiene que intervenir el equipo de convivencia escolar, citar los apoderados. Esto es otra dinámica en el fondo, pero de alguna forma a veces se entrecruzan, ¿cierto? Porque los alumnos se van como repitiendo. Ahora, en el caso de ustedes, a mí me interesó mucho el tema del yoga que decía Carol, porque, claro, quedó para pre-kinder, kinder, pero la posibilidad quizás de seguir extendiendo esta opción del yoga para otros estudiantes básicos. A veces, claro, uno piensa por el tiempo, la planificación y todo, porque, claro, un niño habitualmente no está, a diferencia de India, por ejemplo, que los niños tal vez de chiquititos están todos así, y están acostumbrados a esa práctica del yoga. Pero aquí, ¿cómo podemos hacerlo que sea más metódico, más sistemático en el tiempo, Carol? Bueno, en mi experiencia, algo que tiene súper buen resultado es a veces incluirlo dentro de las pausas activas, que a veces están incluso dentro de la planificación de las mismas clases, que alguna de esas pausas activas sean con yoga, donde se hace una rutina donde evidentemente no necesitamos poner el mat ni correr las mesas, porque eso sí lleva más tiempo, pero sí se pueden hacer otras dinámicas incluso con las mismas sillas, implementando ejercicios de respiración, en fin. Y lo otro que tiene súper buen resultado son las intervenciones dentro de los recreos.
que se hace como un recreo distinto donde se hace una pausa y se implementan estas estrategias. Bueno, y para los profesores también a veces es súper bueno dentro de el autocuidado que se hace a los docentes, incluir algunas actividades que tengan que ver con esto y también entregarles herramientas para que, claro, quizás no siempre va a estar la profesional como experta de yoga, pero sí se le pueden dar indicaciones para que incorporen pequeñas cosas dentro de las clases que puedan sumarse a este propósito de los efectos del yoga en la población infantil y juvenil. Sí, bueno, y además agregar, en esta oportunidad, claro, hablamos del Rincón de la Calma, pero también se habilitó o se construyó una sala de recursos para profesionales del equipo PI. Y ahí ustedes fueron como adaptando el espacio que había, y eso obviamente le da relevancia a la labor que ustedes están haciendo, porque además queda justo a un costado del Rincón de la Calma. Y además, y decirlo abiertamente, porque hay que transparentar el tema de los recursos, se le adquirió a cada profesional un notebook. Son 11, si no me equivoco, sí. 11 notebooks fueron entregados a cada profesional para que hagan obviamente su trabajo de manera mucho más, profesional y estén un poco acorde a los tiempos. Exactamente, el contar con estos recursos también nos permite llegar a los estudiantes de otra manera que no es la tradicional. Entonces, hoy en día los chicos, cierto, tienen mucho más estímulo, mucho desarrollo de otras habilidades, y estos elementos tecnológicos nos permiten desarrollar otro tipo de actividades y generar otros propósitos que le ayuden a fortalecer su proceso de aprendizaje. Y además, yo recuerdo, también se adquirieron tablets. Exactamente. Usted, de hecho, dentro del proyecto para este año está la adquisición de tablets. Fueron comprados 20 tablets, si no me equivoco. Sí. Entonces sería bueno también para explicar un poco la función que van a tener estos tablets. Sí, la funcionalidad a nosotros como equipo, ¿cierto? Como lo mencionaban en un principio, nosotros contamos con profesores de educación diferencial, fonoaudiólogos, psicopedagoga, y que les habla, que mi profesión es desde la psicología. Se hizo esta solicitud con la finalidad de poder hacer un trabajo más mancomunado con todos los estudiantes, ¿cierto? Porque generalmente por el tema de la cantidad hay algunos que quedan sin este beneficio, ¿cierto? Y también podemos trabajar en equipo con otros profesionales a la par. ¿Ya? Entonces esto nos fomenta la estimulación, nos fomenta el desarrollo de habilidades, nos fomenta también el trabajo en equipo, porque hay muchas aplicaciones que tienen estos tablets que es ir avanzando, pero en una cohesión de equipo. O sea, si yo paso una etapa, el otro puede ir avanzando, y la idea es también ir fomentando este trabajo no solamente en el ámbito tecnológico y de aprendizaje, sino que también ir desarrollando las habilidades sociales, que eso es súper importante. Para ir terminando, porque queda muy poquito tiempo de este bloque, no sé, el caso de Carol o Natalia, ¿algún tips, alguna recomendación a la familia que están escuchando de lo que estamos haciendo en el Colegio Antonio Varas para que quizás, se sientan parte de lo que están haciendo, lo que estamos haciendo en el colegio, pero también quizás otras personas, otras comunidades educativas que están escuchando el programa, que puede ser en cualquier lugar del planeta inclusive? Uh-huh. ¿Qué recomendaciones ustedes para este año, así como 2024, qué podría decir ustedes para aquellos que están escuchando? Como tips en el tema de cómo es el trabajo que se puede realizar en una sala de clase, por ahí va. O tal vez detectar a un niño que está Exacto. con la palabra siempre se me olvida, que la explicaron recién. Una desregulación. Claro. ¿Cómo se puede saber si un niño está con una desregulación? Uh-huh. Bueno, por mi parte, me gustaría hacer una invitación a los profesionales que trabajan con estas poblaciones a que busquen también estas formaciones que quizás a veces se alejan un poquito del quehacer neto. En el caso mío, por ejemplo, desde la fonoaudiología, que podamos complementar también con estas otras disciplinas que pueden aportar mucho a nuestro quehacer, ya sea desde lo educativo, desde la salud, incluso en los mismos equipos de trabajo. A veces suma mucho tener estas otras formaciones, como por ejemplo en yoga, en pranayama, en otras áreas que también pueden aportar al quehacer, y sobre todo cuando trabajamos con población de niñas y niños que están dentro de la condición del espectro autista o dentro de otras condiciones y patologías donde esto puede ser necesario. Y también a las familias
invitarlos a que también busquen esta instancia para sus hijos, que son súper provechosas. A los niños les encanta moverse, entonces qué mejor que hacer una clase de yoga y así también puedan favorecer estos otros aspectos más vinculados a la autorregulación a través de la respiración, a sus emociones y los valores también. Exacto. Cortito, Natalia, ¿cómo se puede dar cuenta uno que el niño está desregulado en la casa, por ejemplo? Mire, todos los niños son distintos, todos tienen distintas formas de manifestarse, de expresarse, de comunicar. Y referente a lo que ustedes estaban mencionando recién de los tips que desde mi área yo puedo mencionar a los papás, es que generen un espacio de conversación en la casa con los niños, ¿ya? Porque si bien hoy el día a día que tenemos está muy deprisa, ¿cierto? Los papás están súper enfocados en el trabajo, ¿cierto? Para poder cumplir con las necesidades que requieren sus hijos, es muy necesario generar los espacios donde se genere esta comunicación, donde haya un contacto visual, donde se pregunten cosas, por ejemplo, cómo te fue hoy día, cómo te sentiste, con quién compartiste, qué no te gustó del día de hoy o qué fue lo que más te gustó, porque esto también nos ayuda a apreciar la calidad emocional que se encuentra en nuestros niños y también hacer un llamado a los papás que si ellos notan que hay alguna dificultad que estén manifestando sus hijos, lo comuniquen con los profesionales pertinentes que están en el colegio, porque así podemos apoyarlos de mejor manera. De todas maneras, muchas gracias, señorita Natalia Cortés y Carol Postigo. Muchas gracias, ¿cierto? Gracias por estar hoy día presentes en Voces de Elqui. Elqui. Gracias, profesora Glinda, colega Enrique Silva. Y Encantado. a nuestros auditores, ¿cierto? La invitación cordial para que sigan escuchando las sucesivas ediciones de Voces de Elqui.